Vamos a nuestro estudio del día de hoy. Después de toda esta experiencia y aventura de fe que empezamos y que de repente hay noticias que nos mueven toda la seguridad, luego muchas veces uno se pregunta, ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿No? ¿Cuál es la voluntad de Dios en todo esto? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios en medio de las circunstancias? Y muchas veces cada uno de nosotros pintamos nuestro futuro como lo queremos, como lo visualizamos, como dicen por ahí. Tú visualízalo, brother, ¿no? Y sí, está chido, pero pues la verdad muchas veces tú visualizas cosas y sale completamente todo lo contrario. Y dices, pues no que ya lo había visualizado, pues si ya lo había declarado y ve nada más ya me salió por otro. Y sí, realmente tú y yo como seres humanos no está mal el anhelar, el pedir, no está mal el soñar, el querer algunas cosas, no está mal en eso. Pero realmente cuando de repente decimos, y esto es lo que me gustaría, y hacemos planes y sueños y proyectos, y hacemos todo un plan de vida, y hacemos todo un plan para, ¿cómo se llama?, para tener esto o aquello o lo otro, y de repente hay circunstancias que se atraviesan en nuestras vidas y que nos quitan completamente, nos rompen el esquema, ¿no? Uno puede hacer planes, puede hacer sueños y todo, pero el futuro le pertenece a Dios. Y muchas veces Dios utiliza circunstancias para recordarnos completamente que Él es el que está en control. Muchas veces uno cree que tiene el control de las cosas. Y cuando uno llega a creer que tiene el control de las cosas, lo mejor que nos puede pasar son circunstancias y situaciones que nos recuerdan que el que tiene el control es Dios. Es lo mejor que nos puede pasar. ¿Por qué? Porque es importante siempre ver, antes de hacer planes y proyectos como Santiago nos enseña, dice, ¿sabes qué? Antes de todo eso, di si Dios quiere, ¿no? Y aunque hay ciertas doctrinas y raras doctrinas en algunas iglesias cristianas que dicen todo lo contrario, dices, pues está en contra de lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios enseña, dice en Santiago precisamente, que hagamos planes y todo si es que Dios quiere. El mismo Jesucristo en Getsemaní es el ejemplo más grande, el Hijo de Dios, diciendo no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Es decir, Dios tiene planes más grandes que tú y que yo. Dios tiene sueños más grandes y tiene todos los medios para sus proyectos. Y Él bendice sus proyectos y sus planes. Y todo tiene un porqué y un propósito en Él. Pero cuando tú y yo hacemos planes, proyectos y hacemos esto y lo otro, o de repente ya estamos súper, ¿cómo se llama? Caemos en una comodidad de que dices, no, pues todo está súper bien, todo está estable. Y de repente vienen circunstancias que te mueven absolutamente todo, ¿no? Yo me acuerdo una mañana que amaneció mi hija con calentura. Mi esposa me dice, ¿sabes qué tiene Andrea calentura? Yo no soy mucho de alarmarme, yo soy como que más tranquilo, pues vamos a ver cómo va evolucionando y a ver, ¿no? Pero esa mañana en especial le dije a mi esposa, ¿sabes qué? La voy a llevar con el doctor. Y la llevé con el doctor. Y el doctor en cuanto la revisó me dijo, Huguito, la tengo que operar ahorita. Y dices, ¿eh? O sea, no están mis planes. No están mis proyectos, es más, y mi cartera dijo, ¿qué? O sea, no solo mis planes y mi agenda, brincó mi cartera, brincaron todo el mundo, dijeron, ¿qué? O sea, precisamente porque no están tus planes una operación, no están tus planes una enfermedad, no están tus planes un accidente, no están tus planes que te digan, hoy es tu último día en el trabajo y te despidan. Y dices, ¿pero por qué? A ver, espérame, no, pues perdón, es que hubo un recorte, ¿no? O no están tus planes que te digan, es que no eres tú, soy yo. Sí. No están tus planes. Y ahí cuando de repente llegan circunstancias a nuestras vidas que nos mueve toda la estabilidad, nos mueve todo lo que creíamos que era estable, ahí es donde dices, Señor, ¿dónde estás? ¿Estás por ahí? ¿Sí me estás viendo? ¿Estás viendo lo que estoy viviendo? O sea, tú me amas, yo sé que tú me amas. Señor, ¿me escuchas mis oraciones? ¿Te ha pasado? Yo sé que no te ha pasado, a mí sí. Cuando no salen las cosas como piensas, ¿no? Dios escucha mis oraciones y déjame decirte algo muy importante. Es difícil, es muy difícil aceptar la voluntad de Dios
cuando quieres razonar la voluntad de Dios. Te lo voy a repetir. Vas a luchar mucho. El entender la voluntad de Dios cuando quieres, a través de nuestro razonamiento, entender a Dios. Porque Dios no se sujeta a la lógica. Dios completamente soberano. ¿Qué significa? Que Él no le pide permiso a nadie y Él toma la decisión que Él considera que es la mejor. Y no es que Él considera la mejor decisión, Él la toma. Él no se equivoca, Él es perfecto. El problema es que en nuestra lógica muchas veces no cabe. Y allí es cuando nosotros como hijos de Dios, y quiero separar algo súper claro. Una cosa es cuando estás caminando con el Señor, cuando estás obediente o estás obedeciendo a Dios, estás caminando con el Señor, está todo en tu relación con Dios bien. Y estás obedeciendo y estás caminando con el Señor y de repente pasan cosas que dices, Señor, ¿qué pasó? ¿No? Eso es muy diferente a cuando de repente estás en pecado y vienen las consecuencias de tu pecado y algunos dicen, pero Señor, o sea, pues no confundas, compadre, ¿no? Como la señora que en un grupo de mujeres pedía oración para su esposo para que Dios lo protegiera porque su trabajo era muy peligroso. ¿Y cuál es el trabajo de tu esposo? Pues él es roba autopartes. Pues no. Y otro lo cacharon con la amante y estaba bien enojado y todavía llega conmigo y me dice, pues es que si Dios quiere que pase por esta prueba, o sea, no. Dios no quiere que pases por esa prueba. Debemos de diferenciar entre el pecado y las consecuencias de cuando tú estás caminando con el Señor y las situaciones te mueven todo. Aunque estás caminando con el Señor y aunque estás en obediencia con el Señor, van a venir circunstancias, van a venir situaciones. Jesucristo mismo lo dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Descansa, confía, yo estoy en control. Entonces sí tenemos que diferenciar y estoy hablando de este lado. Cuando tú estás caminando con el Señor, estás en obediencia con el Señor y estás tomado de su mano y de repente vienen circunstancias que te simbran todo. En el Salmo 77 me encanta, medita en él. Porque la primera parte del Salmo 77, del versículo 1 al 9, precisamente habla y expresa al salmista todo su saque de onda con Dios, ¿no? Y voy a leer desde el versículo 7, dice, desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio, ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa, ha olvidado Dios el tener misericordia, ha encerrado con ira sus piedades. Es decir, todas estas preguntas que te dicen del salmista, estoy en el hoyo y oro y no escucho la respuesta de Dios. Y le he clamado a Dios y he buscado a Dios y he buscado obedecerle y nada más no salen las cosas. Estás ahí, Señor. A veces llegas a ese punto de decir, Señor, te estoy obedeciendo, te estoy siguiendo, quiero estar dentro de tu voluntad y sin embargo todo me sale mal, ¿no? Y de repente volteas y ves al que ni le interesa a Dios. Y anda en la parranda, en la fiesta, y anda de aquí para allá, y lo ves prosperar y prosperar, y todo lo que hace le va bien, y dices, ¿qué? Pero recuerdas el Salmo 1 y te da paz. Y ahora que si te lees el Salmo 2, ya volteas a verlo y le dices, no, pues pobre de ti, compadre, lo que viene para ti. Pero ¿sabes qué? Cuando recuerdas que las circunstancias no indican si Dios está contigo o no. ¿Sabes qué indica que Dios está contigo? Que Él lo prometió. Él prometió que iba a estar con nosotros, en las buenas y en las malas. Vemos la vida de un José, que estuvo preso más de 10 años en una cárcel por un delito que él no cometió. Y aparte, lo metieron a la cárcel por obedecer a Dios, ¿no? Cuando la esposa de Potifar dijo, ven para acá. Se lo quiso desayunar o cenar, yo no sé. Pero el chiste es que él dijo, no, me voy a guardar para mi Dios, tú eres una mujer casada, yo no voy a ofender a mi amo, al cual sirvo, ni tampoco voy a ofender a Dios, por lo tanto no puedo tener relaciones contigo, y se echó a correr.
Ese cuate era íntegro y por ser íntegro lo metieron al bote. Y estuvo más de 10 años. Y entonces él podría decir, Señor, ¿pero por qué? Busqué agradarte en lo íntimo, no pequé. Hice lo correcto delante de tus ojos y acabo preso. Pero todo tenía un plan perfecto en la vida de José. Un plan perfecto. Porque era necesario que llegara a la cárcel. Y dice la palabra de Dios ahí en Génesis que José estaba en la cárcel y dice, y Jehová estaba con él. Porque en medio de la tormenta el Señor está con sus hijos. Y muchas veces el meternos a la tormenta, Dios está trabajando nuestro carácter. Trabaja nuestro carácter, trabaja nuestra fe, trabaja nuestra paciencia. Y es importante dejar que Dios trabaje eso. Cuando Dios tiene planes en la vida de un hijo, Dios lo mete a la universidad de las pruebas. Y son pruebas tras pruebas. Y sabes que va moldeando tu carácter. Ya no eres el mismo. Ya no eres el mismo después de que pasas esa prueba. Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Pues no que tanto crees en Dios y ven nada más cómo te tiene. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salvación mía y Dios mío. Un hijo de Dios que aunque vengan las pruebas, que aunque vengan las circunstancias, confía en Él, espera en Él. Y quiero repetirte el punto de decir, ¿sabes qué? Dios no se rige bajo nuestra lógica. Porque en la lógica precisamente de este José es, Señor, ¿por qué quieres que yo esté en la cárcel? No soy tu hijo, no te sirvo. ¿Por qué no te sirvo yo más afuera que aquí adentro en la cárcel, encerrado más de 10 años? En la lógica tampoco cabe, por ejemplo, en Hechos capítulo 8, un Felipe que está predicando el evangelio y de repente Dios le dice, y estaba la gente convirtiéndose a Cristo y de repente Dios le dice, vete al desierto. Señor, ¿en serio? Sí, vete al desierto. Pero si en el desierto no hay nadie, ¿a quién le predico? No es cierto, él no cuestionó, dijo, yes, sir. Y dejó el evangelismo donde había avivamiento, hermanos, para obedecer al Señor. Y en la obediencia al Señor llega al desierto y de repente ve una ¿cómo se llama? Una caravana. Y el Espíritu Santo le dice, acércate a esa caravana. Ok, y se acerca. Y había un eunuco, un etíope, un empresario, el eunuco tenía un puesto muy importante dentro del palacio del rey. Era una persona de mucha influencia y de mucha importancia. Y él estaba leyendo Isaías 53 y no entendía absolutamente nada. Pero tanto Dios amó a ese eunuco y a través de ese eunuco llevó el evangelio a Etiopía, que envió a un siervo hasta el desierto para predicarle de Jesucristo. Y se bautizó. Los planes de Dios son más grandes que nuestros propios planes y no caen en nuestra lógica. Dios pide cosas muchas veces que no son lógicas. En nuestra lógica es, no entiendo eso. Pero cuando tú obedeces a Dios, ves la bendición de Dios. Hay una historia maravillosa que se las voy a leer. En Segunda de Reyes capítulo 5, cierto general del ejército, un general del ejército de Siria, que era un imperio en ese entonces, llamado Naamán, era un hombre muy importante, you know what I mean. Su señor lo tenía en alta estima, o sea, el rey lo quería mucho, porque por medio de él, que era un guerrero muy valiente, el Señor había dado la victoria a Siria. Pero Naamán era leproso. Tenía un detallito por ahí. Un día, una joven israelita de las bandas de los sirios habían hecho cautiva y la habían puesto al servicio de la esposa de Naamán. Le dijo a su señora, si mi señor acudiera al profeta que está en Samaria
él lo sanaría de su lepra. Cuando Naamán fue a ver al rey de Siria, le contó lo que la joven israelita le había dicho a su esposa. El rey le dijo, pues ve a ver a ese profeta, yo le enviaré cartas al rey de Israel. Es decir, ve y aparte te voy a dar autoridad y te voy a dar cartas y llega con el top. O sea, no llegues con el profeta, llega directamente con el rey de Israel, con la máxima autoridad de Israel y te voy a enviar una carta con él. Es decir, yo, el rey, le voy a enviar una carta al rey de Israel para que te atienda como es merecido, ¿no? Naamán se puso en marcha, llevando consigo 30,000 monedas de plata y 6,000 monedas de oro y 10 mudas de vestidos. Eso no sé por qué viene ahí, pero bueno. Y traía 10 cambios de ropa, bueno, pues está bien. También llevó consigo cartas para el rey de Israel, las cuales decían, cuando estas cartas lleguen a tus manos, por ellas sabrás que yo estoy enviándote a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Órale, o sea, ya una declaración, ¿no? En cuanto el rey de Israel leyó las cartas, se rasgó las vestiduras y dijo, pues, ¿acaso soy Dios capaz de dar vida y de quitarla, para que éste me envíe a un hombre para que lo sane de su lepra? ¿Cómo puede ver? Solo está buscando un pretexto para atacarme. Solo está diciendo el rey de Israel, pues yo no lo puedo sanar. Yo no lo puedo sanar. ¿Cómo el rey de Siria me manda una carta, sánalo de su lepra? O sea, pues yo no tengo esa autoridad, yo no puedo hacerlo. Como Eliseo, el varón de Dios, se enteró que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, mandó decirle, ¿por qué te has rasgado las vestiduras? Deja que venga a verme. Así sabrá que en Israel hay profeta. Y Naamán fue a ver a Eliseo, y al llegar a la puerta de su casa se detuvo, con sus caballos y su carro de guerra. Entonces imagínate, llega Naamán, precisamente, con todo su ejército, con toda trompeta y todo, ¿no? Ya llegó todo el imperio y el poderío, y llega Naamán en su carroza, todos los caballos, y llega a la puerta de la casa del profeta de Dios. Entonces Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Mandó a su mensajero que le dijera, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne volverá a ser como era antes y quedarás limpio de tu lepra. Pero Naamán se super friquió. Esta es la versión Reina Aventura. No. Pero Naamán se super enojó. No dice super, ¿verdad? No. Pero Naamán se enojó y se fue mientras decía, ¿cómo? Yo pensaba que ese profeta saldría a recibirme, ¿no? Saldría a verme, pues yo soy muy importante. Y que al pie invocaría el nombre del Señor su Dios y luego alzaría su mano y tocaría la parte enferma y me sanaría de la lepra. Veía mucha tele cristiana. Pues yo pensé que iba a ser así como que más impactante, ¿no? ¿Cómo ni siquiera sale a recibirme a mí, que yo soy un hombre sumamente importante? Me manda a su criado, me manda a un sirviente para decirme que dice mi patrón que te vayas a bañar al río. O sea, ¿cómo? ¿Qué forma de ofenderme? Entonces estaba súper enojado. ¿Acaso los ríos de Habana y de Farfar en Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Y acaso no quedaré también limpio si me lavo en ellos? Y muy enojado se fue de ahí. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron, ay Señor, si el profeta te hubiera mandado a hacer algo más impresionante, ¿acaso no lo habrías hecho? Pues con mayor razón si te ha dicho, lávate y quedarás limpio. Naamán entonces obedeció. Fue al Jordán y se zambulló 7 veces. ¿Sabes lo que es zambuirte 7 veces? Es literalmente humillar tu orgullo. Porque imagínate que llega, entonces dijo, ok, voy a obedecer. Ni siquiera lo que me dijo personalmente, sino a través de una persona que le sirve a él. Y todo soberbio y orgulloso llega al río ahí Jordán y imagínate todo el ejército con él y todos acá, viendo que el mero general se baja, se empieza a quitar la ropa, voltéense. Ya se va metiendo a esta refría. Y ya se mete. ¿Cuántas dijo?
7 veces, o sea, ni siquiera una, o sea, tengo que humillarme 7 veces. Si el cuate ay, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Pues a ver, busitos. Y ahí va una, ¿no? Y imagínate los soldados y toda la gente así importante con él, así de, ¡qué oso! ¿Tú lo hubieras hecho? No, capaz de que alguien me tome una foto y la sube al Face. ¡Qué oso! Y ahí tienes a Naamán. ¿Cuántas llevo? Apenas una. 7 veces. Y ahí va. 7 veces humillando su ego. 7 veces obedeciendo lo que Dios había mandado. 7 veces humillando su intelecto, porque él creía en la lógica que si me quiero lavar, prefiero un río más limpio y más bonito, más cristalino, completamente en contra de su lógica, en contra de su ego, en contra de su soberbia, que muchas veces eso es lo que nos impide obedecer a Dios. Cuando Dios te manda a hacer algo y dices, no, ¿por qué? Eso en mi lógica, en mi experiencia, en mi conocimiento, y en tu ego, dices, no lo voy a hacer. Entonces sigue con tu lepra. Y el día de hoy hay muchos que han escuchado el Evangelio, que han escuchado la palabra y continúan con su lepra porque no han querido obedecer al Rey de Reyes, no han querido someterse y humillarse ante la palabra de Dios. Cuando Dios dice algo, no han querido humillarse, no han querido obedecer y han querido en su lógica tratar de hacer las cosas a su manera y siguen con esa lepra que destruye su matrimonio o que destruye a sus hijos o que puede destruir tu trabajo, tu economía, si estás en algún fraude o estás haciendo cosas que no son agradables delante de Dios. Pero vemos precisamente que Él humilló su carne, humilló su intelecto, humilló su posición privilegiada dentro del palacio del rey, se humilló y obedeció a Dios. ¿Y dónde me quedé? Ah, sí, el 14. Naamán fue al Jordán y se zambulló 7 veces, conforme ¿a quién? A la palabra del varón de Dios. Y al instante quedó limpio. Obedece a Dios, obedece su palabra y quedarás limpio. Y se volvió tan suave como la de un niño, imagínate. Ya ni siquiera como la que tenía, una piel nueva. Y eso es lo que Dios hace en una vida que se entrega y que humilla su ego y que obedece los preceptos y mandamientos de Dios. Dios te hace nuevo. Dios te hace nuevo. En Lucas capítulo 5 vemos, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores habían descendido en ellas y lavaban sus redes. Fíjate, esto es algo muy importante. Llega Jesús, está predicando a la gente, hay mucha gente y había unas barcas ahí. Pero ¿qué era lo que los pescadores estaban haciendo? Estaban lavando sus redes. ¿Qué significa que estaban lavando sus redes? Pues es algo similar como cuando llegas a un restaurante y dicen, pues ya lavamos la cocina. ¿Alguna vez ha llegado tu hijo, mamá, ¿me preparas de comer? Pues ya lavé la estufa. O cuando llegas, yo sé que ustedes no, pero cuando tú llegas a un lugar y ya están tallando ¿cómo se llama? El comal. Ándele, doña, unas quesadillas, ¿no? Tengo retear hambre. Pues ya, ¿no ves que estoy lavando el comal? Se siente regacho, ¿no? Pero ustedes tengo que hablarles de chilis. No les puedo hablar de esto. Pero los pescadores ya estaban lavando sus redes. Ya estaban lavando. Habían descendido de ellas y estaban lavando sus redes. Entrando en aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose nuestro Señor Jesús, se sentaba y enseñaba desde la barca a la multitud, les predicaba desde la barca. Cuando terminó de predicar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Con todo respeto, tú eres un hijo de carpintero, yo soy el pescador. O sea, no le vas a querer enseñar a Kellogg's a hacer cereales.
O sea, con todo respeto, Señor, o sea, tú predicas la palabra, eres un profeta, eres un maestro, pero yo soy el pescador. Yo sé que en estos mares, a estas horas, no hay peces. Si para pescar se tiene que pescar, ¿cuándo? En la noche. Y perdóname, esta profesión que tengo de pescador, ¿de quién crees que la heredé? De mi papá. Y mi papá me enseñó a pescar. Es decir, no me vas a enseñar a mí a decir a qué hora tengo que pescar. En mi lógica no se puede pescar de día. En mi conocimiento no se puede pescar de día. En mi experiencia no se puede pescar de día. Y ya estuvimos toda la noche y no pescamos absolutamente nada. Pero en mi lógica no voy a obedecer a mi lógica, no voy a obedecer a mi conocimiento, no voy a obedecer a mi experiencia, voy a obedecer a tu palabra. Y dice Pedro, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los demás compañeros que estaban en otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían las barcas de tantos peces. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y esto tú y yo lo vivimos cuando obedecemos a Dios, pero somos renuentes y decimos, pero ¿por qué estás pidiendo esto, Señor? En mi lógica no cabe. ¿Por qué estás diciendo que hagamos esto, Señor? En mi lógica no entra. No, Señor, yo creo y considero que lo mejor es hacer esto, lo mejor es hacer lo otro, lo mejor. Pero de repente obedeces a Dios, aunque en tu lógica no quepa, le obedeces, le crees, lo haces, y cuando de repente ves el maravilloso fruto dices, perdóname, Señor, soy un cochino orgulloso, rebelde. Perdóname porque yo no veo lo que tú ves. Perdóname. Cuando conoces a Dios puedes creer lo increíble, puedes esperar lo inesperado, puedes ver lo invisible. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo Jacobo y Juan y los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora seréis pescadores de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo. Dios no nos manda a entender. Dios nos manda a creer, a confiar y a obedecer. Dios no nos manda que entendamos todo lo que Él dice. Dios no nos manda que entendamos lo que Él dice. Muchas cosas que Dios te va a pedir o que Dios hace, tú y yo no las vamos a entender. No lo entiendo, Señor, pero yo creo que tú tienes un propósito detrás de todo esto. Aún en la muerte, Dios tiene un propósito maravilloso. He conocido familias que muere un hijo y posteriormente toda la familia se entrega al Señor. Dios tiene un propósito aún en la muerte. No tenemos que entenderlo todo. Tenemos que confiar, tenemos que creerle. Familia y amigos, hay cosas que en tu lógica, en tu razonamiento, en tu experiencia, en tu conocimiento van a chocar. Pero cuando tú le crees a la palabra de Dios y le obedeces, hay un cambio, hay una vida diferente. La gente común se rige por el sentido común, por la lógica. Pero un hijo de Dios se rige por la fe en la palabra de Dios. Pero también tenemos lógica. Porque resulta que lo que Dios manda tiene más lógica que el hombre considera como lógica. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción, ¿qué significa convicción? Cuando Dios pide algo irracional para el hombre, o imposible, o permite que pase algo duro. Observa la vida de Noé haciendo un arca. ¿Te parece algo lógico, Noé, construir un arca?
donde no hay mar, cuando nunca ha llovido en toda la historia? ¿Te parece lógico, Noé, meter animales a un arca? No, pero yo no me rijo por la lógica. Yo me rijo por la obediencia a Dios. ¿Te parece lógico, Pedro, bajarte de la barca en medio de la tormenta y caminar sobre el mar? No, no me parece lógico. Pero yo creo y obedezco. Y Pedro se bajó y caminó sobre el mar. Se cayó. ¿Y por qué se cayó? Porque dejó de ver a Dios, dejó de ver a Jesucristo y empezó a ver la tormenta y empezó a ver las circunstancias. Y si tú ves las circunstancias alrededor de ti, te vas a hundir. Pero si no apartas tu mirada de nuestro Señor Jesucristo, vas a caminar sobre la tormenta, vas a caminar sobre el mar. ¿Te parece lógico que Jesús se para frente a una tumba de un hombre que tenía 4 días de muerto y dice: quiten la piedra? No, Señor, tiene 4 días de muerto, ya apesta. Y dijo Jesucristo: quiten la piedra. Y apartaron la piedra y Jesús se paró delante de esa tumba, rompiendo toda lógica, rompiendo todo pronóstico, todo conocimiento, toda experiencia. Se paró delante de esa tumba y dijo: Lázaro, sal fuera. El creador de vida tiene todo poder y autoridad para dar vida a los muertos, rompiendo la lógica, rompiendo el conocimiento del hombre, rompiendo todo. Él tiene toda autoridad. Y el día de hoy Jesucristo está frente a tu matrimonio que tal vez está muerto. Tal vez está Jesucristo frente a esa tumba que es tu economía, o está frente a esa situación familiar, o frente a ese problema entre padres e hijos, o frente a esa depresión, o frente a esa vida muerta que llevas dentro de una adicción que te tiene atado o atada. Y está Jesucristo parado delante de esa tumba y diciéndote: yo no me muevo por la lógica, ni por la experiencia, ni el conocimiento. Él tiene todo poder y autoridad y está parado delante de esa necesidad. ¿Qué tienes que hacer tú? Creer que Jesucristo tiene todo poder y autoridad y que Él puede resucitar lo que tú ya consideras muerto. ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito de los problemas? Probar tu fe. Probar, ¿le crees o no le crees? ¿Crees que puede hacer un milagro o crees que no? ¿Qué clase de Dios crees que tienes? Él está parado frente a esa tumba y Él no se rige por la lógica. Y el propósito de toda prueba es probar nuestra fe, moldear nuestro carácter. Aquí el punto es: ¿le crees o no le crees? Y Él puede resucitar lo que tú ya consideras muerto. Y si tú lo crees, aunque no lo entiendas y ni entiendas cómo lo va a hacer Dios, hay muchas cosas que yo no entiendo ni sé cómo lo va a hacer, porque yo solo veo un túnel largo, pero yo no sé cómo le va a hacer. Pero yo sí creo que Él tiene toda autoridad y poder. Y en esos momentos yo le digo al Señor: Señor, no lo entiendo, no lo comprendo, pero yo creo que tú me amas y que tú estás en control. Y el día de hoy yo quiero pedirte un favor. Si tú estás viviendo en una situación similar, sea la que sea, económica, familiar, matrimonial, con tus hijos, de salud, cualquier situación que estés viviendo donde tú ya consideras que está muerto, o que no hay solución, o que no le ves solución, o que no entiendes por qué estás en esa situación, o porque no entiendes el problema, cierra tus ojos ahí en tu lugar y extiende tu mano hacia arriba y cierra tu puño. Cierra tu puño, cierra tus ojos y extiende tu mano hacia arriba y dile: Señor Jesús, yo no lo entiendo. No sé, Señor, lo que está pasando, ni sé cómo lo puedes solucionar, pero yo creo
tú me has llamado a creer, me has llamado a confiar en ti, a descansar en ti. Señor, yo no lo entiendo, pero yo creo en ti. Yo creo que tú me amas. Yo creo que tú eres el Todopoderoso. Yo creo que tú tienes el control. Y si tú tienes el control y tú me amas, ¿por qué he de temer? ¿Por qué debo de tener miedo? Tú estás en control y tú me amas. Y yo descanso en que tú tienes pensamientos de bien y no de mal, y que todo obra para bien para aquellos que te aman y que aman tu palabra. Yo hago el compromiso de obedecerte, de seguirte, de caminar contigo y no apartarme de ti. Yo creo en ti, Señor. Y gracias, gracias, Jesús, porque en ti siempre, siempre, siempre hay esperanza. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, amigos, familia. Si consideras que está muy lejos el coral, te digo que vamos a estar temporalmente ahí, el tiempo que Dios nos diga. También hay iglesias más cerca, hay iglesias tal vez en los alrededores. Nos encantaría que siguiéramos como familia juntos. Y les reitero, hoy fue nuestro último domingo aquí en Cinépolis y le damos gracias a Dios por este tiempo que pasamos en este lugar hermoso. Los que gusten acompañarnos y seguir en esta peregrinación como familia de La Roca, nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana, precisamente en el Club Coral en Brisas, en la colonia Brisas. Que Dios los bendiga, que coman frutas y verduras y nos vemos el próximo domingo.